En el banco, mi papá me puso un bolígrafo en la mano. Solo firma, es de rutina. Mamá me apretó el codo hasta que me dolió. Le pasé una nota al cajero. Estaban listos para vaciar mi cuenta. El gerente cerró la puerta de cristal con llave y... La luz de la mañana se extendía sobre la mesa de mi cocina, pálida y tenue, el tipo de luz que hacía que todo pareciera más frágil de lo que era. Había puesto sobre la mesa una hoja de papel arrancada y había escrito 3 palabras con mi cuidadosa letra de imprenta: pan, detergente, banco. La lista no era nada especial, pero la palabra banco parecía más pesada que las demás. La leí 2 veces, como si la repetición pudiera aliviar el nudo en mi estómago. El golpe en la puerta llegó antes de lo que esperaba. Cuando abrí, mi padre Ricardo estaba allí con su amplia sonrisa, la misma que había usado durante décadas. Siempre que quería que algo pareciera inofensivo, no traía compras, ni el periódico de la mañana, solo esa sonrisa y una energía que se sentía demasiado rápida detrás de él. Mónica lo seguía, sosteniendo una delgada carpeta de cuero contra su pecho como un escudo. Lucía, dijo mi padre, entrando antes de que lo invitara. Pensamos en pasar a verte antes de tus recados. Justo a tiempo. Su voz era enérgica, revestida de calidez, pero con un matiz que no pude ignorar. Los ojos de Mónica recorrieron las encimeras, el correo apilado cerca del fregadero, la taza de té a medio beber que aún no había terminado. Es un buen día para dejar todo en orden, agregó ella, apretando la mano sobre la carpeta. Doblé la lista y la guardé en mi bolsillo. Mi corazón latía más rápido, pero mantuve mi rostro impasible. Rutina, me dije. Solo actúa como si fuera cualquier otra mañana. Fui al armario a por mi suéter, ganando un momento para mí. Dentro del dormitorio, mi mano rozó el pequeño sobre que había escondido días atrás. Lo deslicé en mi bolso y volví a la cocina, donde mi padre ya estaba alcanzando las llaves de mi coche. Mi padre dejó la carpeta de cuero sobre la mesa como si perteneciera allí. Golpeó la cubierta con 2 dedos. El sonido fue demasiado fuerte en la silenciosa habitación. No es nada complicado, Lucía dijo. Solo unas pocas firmas para simplificar las cuentas. Evita que el banco te llame con preguntas. Me lo agradecerás más tarde. Mónica sacó una silla y se sentó cerca. La carpeta presionada entre nosotros. Su perfume flotaba, agudo y dulce, haciendo que el aire se sintiera más pequeño. Colocó su mano ligeramente sobre mi codo, pero su agarre se apretó hasta que el hueso me dolió. No me miró. Miró a mi padre como esperando su señal. Sonreí débilmente, aunque mi pecho se oprimía. Eran tácticas viejas. Después del funeral de mi madre, las había visto desarrollarse una y otra vez, mi padre organizando la herencia, ayudándome a gestionar facturas que podría haber manejado yo misma, hablando con los banqueros en mi nombre mientras yo permanecía en silencio a su lado. Me había convencido entonces de que me estaba protegiendo. Ahora era mayor, pero la presión tenía el mismo peso. Necesitaré un minuto antes de que nos vayamos, dije, apartando mi silla. Los dedos de Mónica se soltaron, dejando un leve palpitar en mi brazo. La sonrisa de mi padre no vaciló, pero sus ojos me siguieron por el pasillo. En el dormitorio, abrí el cajón de mi mesita de noche. Debajo de pañuelos doblados yacía el sobre que había preparado. Liso, sellado, con mi letra en el frente, 4 palabras. Lo sostuve por un segundo, estabilizando mi respiración. Mi plan era pequeño, pero era mío. Lo deslicé en mi bolso junto a mi cartera y mi identificación, y cerré el cajón sin hacer ruido. Cuando volví, mi padre ya estaba de pie junto a la puerta, con las llaves del coche en la mano, su sonrisa aún pulida, como si nada se hubiera decidido todavía. El aire de la mañana era cortante cuando salimos, y mi padre hizo sonar las llaves del coche como si tuviera derecho a sostenerlas. Yo conduzco, dijo, abriendo la puerta antes de que pudiera protestar. Me deslicé en el asiento trasero, con el bolso apretado contra mí. Mónica tomó el asiento del copiloto, sin soltar la carpeta en ningún momento. Mientras nos incorporábamos a la estrecha calle, mi padre llenó el silencio con el tipo de conversación que pretendía sonar inofensiva. La ferretería tiene una oferta esta semana. Buenas ofertas en escaleras. Y el tiempo está cambiando antes de lo previsto. Ya parece otoño.
Hablaba con ese tono que usaba con los vecinos. El que disfrazaba una orden de amabilidad. Observé las casas pasar. Porches cubiertos con flores de finales de verano, las aceras húmedas por los aspersores. Cada curva nos acercaba a la calle Congreso, más cerca del banco. Mis dedos tamborileaban contra la correa de mi bolso. Me dije que respirara lentamente. Mónica se movió en su asiento y abrió la carpeta sobre su regazo. La inclinó para que yo pudiera ver. Estos son los formularios, dijo con ligereza. Nada complicado. Solo mantienen todo en un solo lugar. Menos estrés para ti. Tocó una línea con su dedo bien cuidado. Firma aquí con tus iniciales. Solo significa que pueden hablar conmigo si necesitan algo. Mis ojos siguieron su mano. En la parte superior de la página, las palabras estaban impresas en letras negras y gruesas: poder notarial. La frase pareció espesar el aire a mi alrededor. No la señalé. No discutí. Dejé la carpeta abierta un momento más antes de apartar la vista. Mi padre me miró por el espejo retrovisor, sus ojos encontrándose con los míos. Tú me enseñaste que la familia se cuida entre sí, dijo. Su voz era casi suave, pero las palabras presionaban con peso. Dirigí mi mirada a la línea de escaparates que aparecía a la vista, sus ventanas brillantes bajo el sol de la mañana. La esquina del banco apareció justo después, su fachada de cristal reflejando el cielo. La mano de mi padre se apretó en el volante mientras nos dirigía hacia el estacionamiento. Estaba medio lleno, el tipo de ajetreo de una mañana de día laborable que había esperado. Mi padre aparcó cerca de la entrada y salió rápidamente, rodeando el coche antes de que yo siquiera alcanzara la manilla. Abrió mi puerta con un cuidado exagerado. Con cuidado, dijo, como si yo fuera frágil, como si su mano no acabara de dirigirme hasta aquí. Las puertas de cristal de la sucursal de River Street brillaban con un reflejo del cielo. Adentro, el aire era más fresco, con un ligero aroma a café y suelos pulidos. La gente se movía en silencio entre los mostradores, con los rostros inclinados hacia sus trámites. Caminé entre mi padre y Mónica, su presencia apretándome hacia adentro como muros en la fila del cajero. Una joven de ojos amables levantó la vista. Su placa de identificación decía Sofía. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando su mirada se posó en el leve moretón de mi antebrazo. El que el agarre de Mónica había dejado días atrás. En esa pausa, me sentí vista, aunque solo fuera por un instante antes de que su expresión volviera a una calma profesional. Mi padre me guió hacia una mesa baja en la zona de espera, dejando la carpeta de cuero con determinación. Me deslizó un bolígrafo en la mano antes de que me hubiera sentado, su voz bajó de tono. La alegría se había ido. Firma, Lucía. Es rutina. No hagas esto más difícil de lo necesario. Mónica se sentó cerca, más de lo que la comodidad permitía. Su mano volvió a mi codo, la presión ahora más aguda, su perfume llenando el aire entre nosotros. Se inclinó, susurrando palabras que solo yo podía oír. Una firma y se acaba. No te resistas. Miré el bolígrafo que descansaba sobre mis dedos. Noches de planificación pasaron por mi mente, el sobre en mi bolso, los silenciosos ensayos de lo que haría cuando llegara el momento. Me había dicho una y otra vez que no me paralizara, que no cediera. Levanté los ojos de la mesa hacia la pared del fondo, estabilizando mi respiración. Conté lentamente en mi cabeza como había practicado: 1, 2, 3, 4, 5. Mi pulso se calmó, mi agarre se aflojó y el miedo que amenazaba con vaciarme comenzó a retroceder. Al otro lado del vestíbulo, una puerta se abrió con un clic y la gerente de la sucursal avanzó. Isabel Torres apareció con la autoridad tranquila de alguien que había caminado por ese suelo durante años. Su chaqueta azul marino estaba impecable. Su placa de identificación, perfectamente enganchada. Sonrió cálidamente, dirigiéndose primero a mi padre, y luego dejó que sus ojos se posaran en mí un segundo más de lo que la cortesía requería. ¿Por qué no llevamos estos papeles a un escritorio?, sugirió. Siempre es más fácil revisarlos en privado. Mi padre asintió rápidamente, ansioso por avanzar. Mónica se levantó a su lado, con la carpeta apretada bajo el brazo. Yo los seguí, con mi bolso cerca, mi respiración controlada. Mientras Isabel nos guiaba hacia su oficina,
Se detuvo brevemente en el mostrador del cajero. Sofía, ¿podrías traerme un vaso de agua en unos minutos?, preguntó. Las palabras eran ordinarias, pero la mirada que le dirigió no lo era. Sofía inclinó la cabeza casi imperceptiblemente. Una señal recibida. Dentro de la oficina, Isabel señaló las sillas. Mi padre acercó una para mí, presionando el bolígrafo en mi mano de nuevo. Adelante, Lucía murmuró, bajando la voz a lo que él debió pensar que sonaba amable. Es rutina. Mónica se sentó a mi otro lado, su mano encontrando mi brazo una vez más. Isabel se acomodó frente a nosotros. Permítanme hacer copias de los documentos para nuestro archivo, dijo, extendiendo la mano. Mi padre dudó, luego colocó la carpeta sobre la mesa. Mientras Isabel la abría, metí la mano en mi bolso, mis dedos rozaron el sobre liso, los bordes gastados por mis ensayos. Lo saqué con cuidado y lo deslicé debajo de mi identificación y mi comprobante de depósito como si fuera parte de la pila rutinaria. Aquí están mis documentos, dije, con voz firme, entregándoselos. Isabel los aceptó sin dudar. Por un momento, su mirada se encontró con la mía. Nada en su expresión cambió, pero sentí un hilo tendido entre nosotros. Se levantó, su manga rozando el borde de la carpeta, y salió de la oficina con pasos medidos. Mi padre se inclinó más cerca, susurrando, ya casi terminamos. Mantuve mis ojos fijos en la puerta que Isabel acababa de cerrar, escuchando el leve clic de la fotocopiadora al final del pasillo. La oficina era pequeña, con paredes de cristal, y la puerta se cerró con un suave clic. Una máquina de ruido blanco zumbaba débilmente desde una esquina. Mi padre se sentó frente a mí. La carpeta abierta como una invitación y una amenaza a la vez. Empujó el bolígrafo hacia mí de nuevo. Es rutina, Lucía. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Mónica se inclinó desde mi lado, su mano curvándose alrededor de mi antebrazo. Sus uñas presionaron lo suficiente como para blanquear la piel. No te demores, susurró. Solo firma. El perfume se aferraba a ella, pesado y agudo, ahogando el aire entre nosotros. Isabel se movió con calma y eficiencia, tomando una silla en la esquina de la mesa. No alcanzó el bolígrafo, no miró los formularios. En cambio, su tono fue ligero, conversacional. Antes de empezar, permítanme hacer copias de las identificaciones de todos para nuestro archivo. Es un procedimiento estándar para todas las revisiones de documentos. Me miró directamente cuando lo dijo. Señorita Fernández, ¿puedo ver la suya? Respiré hondo, metí la mano en mi bolso y busqué los objetos en su orden. Mi cartera salió primero. Puse mi licencia de conducir sobre la mesa, luego coloqué mi comprobante de depósito encima, como si fuera una costumbre. Por último, con un movimiento ensayado en innumerables horas nocturnas, deslicé el sobre liso debajo de ellos. Aquí están mis documentos, dije, mi voz firme. Mi padre se reclinó, aliviado, seguro de que había cedido. Mónica aflojó su agarre, aunque su mano aún permanecía sobre mi brazo. Isabel recogió la pequeña pila sin la menor vacilación. Sus ojos rozaron los míos por medio segundo. Ningún cambio en su expresión. Ninguna señal para quien estuviera observando, pero lo sentí. El reconocimiento. Caminó hacia la puerta y salió al pasillo. El leve sonido de la fotocopiadora comenzó un momento después. Mi padre exhaló, golpeando el bolígrafo contra los papeles como marcando el ritmo de su victoria. «¿Ves?», dijo en voz baja. «Ya casi terminamos». Mantuve la mirada fija en la pared de cristal por donde la figura de Isabel pasó una vez, su mano a un costado, su expresión serena. Mi pulso se estabilizó, no por rendición, sino por saber que mi nota ya no era solo mía. Isabel regresó con la carpeta y una pequeña pila de copias, sus movimientos uniformes, su sonrisa imperturbable. Dejó todo ordenadamente sobre la mesa y juntó las manos. Antes de proceder dijo, necesitaremos verificar cierta información directamente con la titular de la cuenta. Es parte de nuestros requisitos de conozca a su cliente. Por unos minutos, necesitaré hablar con la señorita Fernández a solas. Mi padre soltó una risa corta, del tipo que busca desestimar sin pedir permiso. A veces no oye bien. La ayudaré. Isabel no vaciló. Los llamaré de vuelta enseguida.
Esta parte es requerida por la regulación. Señaló hacia el pasillo, su voz aún calmada, sus ojos firmes. Los dedos de Mónica se apretaron una vez más en mi brazo antes de soltarse. Esperaremos afuera, dijo alegremente, pero su mirada cortó como el cristal. La puerta se cerró tras ellos y la oficina quedó en silencio. Isabel se inclinó hacia adelante, su tono ahora más suave. Lucía, leí tu nota. Sentí el pecho oprimido, pero mantuve su mirada. Continuó, con voz baja y firme. Necesito hacerte 3 preguntas. Puedes responder sí o no, o explicar más si quieres. Primero, ¿estás siendo presionada para firmar documentos que no quieres firmar? Sí, susurré. Segundo, ¿entiendes que estos formularios darían el control de tu dinero y tu casa a tu padre y a tu madrastra? Sí. Tercero, ¿te sientes segura en casa cuando ellos te visitan? Bajé la vista a mis manos, el pálido borde de mi uña del pulgar captando la luz. No. Isabel asintió levemente. Sin sorpresa en su rostro, solo resolución. Alcanzó el teléfono de su escritorio y marcó con dedos precisos. Sus palabras fueron cortas. Exactas. Habla la sucursal de River Street. Tenemos a una clienta mayor de edad bajo coacción. Posible poder notarial fraudulento. Iniciando retención, solicitando revisión de cumplimiento y contactando a la policía de Portland. Colgó y luego volvió a mirarme. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. El sonido de pasos en el pasillo me dijo que mi padre y Mónica esperaban justo al otro lado del cristal. La puerta se abrió e Isabel invitó a mi padre y a Mónica a volver a entrar. Regresaron a sus asientos, mi padre acomodándose pesadamente. Mónica alisándose la falda con una precisión innecesaria. Isabel colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y presionó un botón. Para mayor precisión, grabamos las revisiones de documentos, dijo. Protege a todas las partes. Mi padre forzó una risa. Bien, sigamos adelante. Lucía sabe que solo estamos simplificando las cosas. Empujó la carpeta hacia Isabel. Isabel la abrió con cuidado, escaneando la primera página. Sus ojos se detuvieron en la esquina donde el sello del notario se corría de forma desigual sobre el papel. Pasó otra página, su tono suave. ¿Y quién preparó estos formularios? Un notario a domicilio, dijo Mónica rápidamente. Totalmente estándar. Isabel asintió como si tomara nota, pero capté el destello de duda en sus ojos. Colocó el documento plano sobre la mesa. Este número de sello no coincide con nuestros registros. Lo confirmaremos en breve con el departamento de cumplimiento. La mandíbula de mi padre se tensó. Es válido. No perderíamos el tiempo aquí de otro modo. Su voz se había elevado, lo suficientemente aguda como para cortar la habitación por la mitad. Mónica le tomó el brazo, su sonrisa fija. Ricardo, deja que lo compruebe. No hay nada de malo en eso. Su voz era suave, pero el temblor en su mano la traicionó. A través de la pared de cristal, noté que el guardia se movía cerca de la entrada. Se oyó un leve clic, puertas cerradas, un movimiento constante. Inadvertido para la mayoría. Isabel continuó, imperturbable. Antes de proceder, también necesitaré las respuestas de Lucía en sus propias palabras. Dirigió su mirada hacia mí, paciente, inquebrantable. Sentí la mirada de mi padre como un peso en mi mejilla. El perfume de Mónica se aferraba demasiado cerca. Se me hizo un nudo en la garganta, pero mi voz se mantuvo firme. Estos formularios les dan el control sobre mi dinero y mi casa. Isabel inclinó la cabeza, registrando las palabras. Desde afuera, débil pero constante, llegó el creciente ulular de sirenas abriéndose paso por las calles de Portland. Adentro, mi padre se movió en su silla, el sonido del bolígrafo golpeando la mesa delataba su creciente inquietud. Las sirenas se apagaron afuera y momentos después, 2 oficiales entraron en la sucursal. Isabel abrió la puerta de la oficina y los presentó como los oficiales Ramírez y Gómez. Su presencia era firme, no ruidosa, llenando el espacio con un tipo diferente de autoridad. Ramírez tomó asiento cerca de mí mientras Gómez permanecía de pie, sus ojos recorriendo la habitación. Señora, dijo Ramírez suavemente, ¿se encuentra bien?
Asentí, luego levanté la manga para mostrar el moretón que se desvanecía en mi brazo. Mónica me apretó, dije. Mi voz era baja, pero la grabadora sobre la mesa captó cada palabra. La boca de Mónica se apretó, aunque no dijo nada. Mi padre se reclinó, sacudiendo la cabeza. Se le hacen moretones con facilidad. Todo esto es una exageración. Lo ignoré y alcancé el broche de corbata sujeto a mi cuello. Esto grava, expliqué, desabrochándolo con manos cuidadosas. Captó todo desde el momento en que salimos de mi casa. Isabel lo aceptó con un asentimiento, colocándolo junto a la carpeta. Respondió una llamada de cumplimiento en el teléfono de su escritorio, escuchando atentamente. Entendido, dijo al final, y luego se volvió hacia los oficiales. La comisión notarial que figura aquí no existe. Es una falsificación. El rostro de mi padre enrojeció, una mezcla de ira e incredulidad. Eso es ridículo, espetó. Isabel lo ignoró, abriendo una carpeta separada que había mantenido a un lado. Hay algo más. Hace 3 semanas, Lucía ejecutó un fideicomiso en vida. Sus activos, incluida su casa, ya están dentro. Ella y su hermano Mateo actúan como cofideicomisarios. Las palabras se asentaron pesadamente en la habitación. Mi padre me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Hiciste esto a mis espaldas. Lo hice para protegerme, dije, ahora con firmeza. Sin rastro de temblor. El silencio que siguió solo fue roto por el suave zumbido de la máquina de ruido blanco, llevándonos al ajuste de cuentas final. Los oficiales se pusieron de pie, su decisión tomada, y pidieron a mi padre y a Mónica que se levantaran. Mi padre farfulló sobre asuntos familiares. Mónica exigió un abogado, pero ninguno pudo detener lo inevitable. Fueron escoltados fuera, sus voces desvaneciéndose en el vestíbulo hasta que la puerta se cerró tras ellos. Isabel reunió los documentos en una pila ordenada y los deslizó hacia mí. Conservaremos todo para la investigación, dijo. Su calma me estabilizó cuando mis propias rodillas se sentían débiles. Le di las gracias en voz baja, las palabras apenas transmitiendo el peso que deseaba. Afuera, la luz de la tarde parecía más brillante que cuando había entrado. Mateo esperaba en su camioneta, había venido a la llamada de Isabel. Me ayudó a subir, su mano firme en mi hombro, y me llevó a casa sin decir una palabra. El silencio no estaba vacío. Era protector. En casa, Mateo se movió con determinación. Cambió las cerraduras, instaló una pequeña cámara sobre el porche y revisó cada pestillo de las ventanas como si estuviera sellando una fortaleza. Hice té, dejando que el silbido de la tetera me recordara los sonidos cotidianos. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había comenzado el día, aunque ahora todo se sentía diferente. Saqué una hoja de papel y escribí lentamente, mi mano ya no temblaba. Papá, te quiero. Quiero que busques ayuda, pero no puedes tocar mi dinero, mi casa, ni mi vida. Si lo intentas de nuevo, volveré a llamar a la policía. Firmé con mi nombre y doblé la carta, colocándola en el cajón junto a mi lista de esa mañana. La casa estaba en silencio, pero esta vez era un silencio seguro. Mis manos descansaban sobre la mesa, firmes por fin, listas para lo que viniera después.